313. Obstrucción de las vías urinarias. La obstrucción del flujo de orina, con la estasis consecuente y el aumento de la presión en las vías urinarias, afecta las funciones de los conductos renales y urinarios, lo cual es causa frecuente de nefropatía aguda y crónica, nefropatía obstructiva. El reconocimiento temprano y el tratamiento oportuno de la obstrucción de las vías urinarias puede prevenir o revertir los efectos devastadores sobre la estructura y la función renales, y disminuir la susceptibilidad a la hipertensión, infección y formación de cálculos. La obstrucción crónica propicia pérdida permanente de masa renal, atrofia renal, y capacidad excretora. Dado que la enfermedad obstructiva en ocasiones es secundaria a enfermedad inflamatoria, vascular o maligna subyacente grave, la familiaridad con los hallazgos clínicos, pruebas diagnósticas apropiadas y abordaje terapéutico son de gran importancia para el médico. Etiología. La obstrucción del flujo urinario puede ser consecuencia del bloqueo mecánico intrínseco o extrínseco, así como por alteraciones funcionales no acompañadas de oclusión fija del sistema de drenaje urinario. La obstrucción mecánica puede ocurrir en cualquier parte del aparato urinario, desde los túbulos o cálices renales hasta el meato uretral externo, uropatía obstructiva. Los sitios de estrechamiento normal, como las uniones ureteropélvica y ureterovesical, cuello vesical y meato uretral, son sitios frecuentes de obstrucción. Cuando la obstrucción de vías urinarias baja se ubica arriba del nivel de la vejiga, produce dilatación unilateral del uréter, hidrouréter, y del sistema pielocaliceal, hidronefrosis. Las lesiones en la vejiga o distales a esta causan afectación bilateral. En el cuadro 313.1 se mencionan las formas frecuentes de obstrucción. Las causas pediátricas incluyen malformaciones congénitas, como estenosis de la unión ureteropélvica e inserción anómala del uréter en la vejiga, que es el origen más frecuente. El reflujo vesicoureteral sin infección urinaria u obstrucción del cuello vesical se resuelve con la edad. La reinserción del uréter en la vejiga está indicada si el reflujo es grave y es improbable la mejoría espontánea, cuando la función renal se deteriora o si recurren las infecciones urinarias a pesar del tratamiento antimicrobiano crónico. El reflujo vesicoureteral puede causar hidronefrosis prenatal y, si es grave, genera infecciones urinarias recurrentes, hipertensión y cicatrización renal en la infancia. Las válvulas uretrales posteriores son la causa más frecuente de hidronefrosis bilateral en los niños varones. En los adultos, la obstrucción de vías urinarias se debe sobre todo a anomalías adquiridas. Predominan los tumores pélvicos, cálculos y estenosis uretral. La ligadura o lesión del uréter durante procedimientos quirúrgicos pélvicos o colónicos pueden causar hidronefrosis, la cual, cuando es unilateral, puede pasar inadvertida. Asimismo, la uropatía obstructiva quizás sea resultado de una neoplasia extrínseca, carcinoma cervicouterino o colónico, o de trastornos inflamatorios. Los linfomas y tumores pélvicos o colónicos con afectación retroperitoneal son causa de obstrucción ureteral. Hasta 50% de los varones mayores de 40 años puede tener síntomas de las vías urinarias bajas derivados de la hipertrofia prostática benigna, aunque estos síntomas también se presentan sin obstrucción de la salida vesical. La alteración funcional del flujo urinario ocurre cuando la micción se altera por el control anormal de la micción en los centros pontino o sacro. Puede ser asintomática o acompañarse de síntomas de las vías urinarias bajas, como polaquiuria, urgencia, incontinencia posmiccional, nicturia, pujo para orinar, lentitud del chorro, vacilación o una sensación de vaciamiento incompleto. En la anamnesis debe buscarse un traumatismo, lesión en la espalda, cirugía, diabetes, trastornos neurológicos o psiquiátricos y fármacos. Las causas incluyen vejiga neurógena con uréter adinámico y reflujo vesicoureteral. En los niños, el reflujo a veces causa hidrouréter e hidronefrosis unilateral o bilateral graves. La incontinencia urinaria por rebosamiento combinada con la fecal pueden requerir evaluación urgente por probable síndrome de cauda equina. La retención urinaria puede ser efecto de fármacos adrenérgicos alfa, anticolinérgicos y opiáceos. La hidronefrosis en el embarazo se debe a los efectos relajantes de la progesterona en el músculo liso de la pelvis renal y a la compresión ureteral por el crecimiento del útero, con más frecuencia del lado derecho.
Los recursos diagnósticos para identificar la obstrucción anatómica incluyen mediciones del flujo urinario y del volumen residual posterior a la micción. El volumen de la vejiga puede evaluarse con facilidad mediante ultrasonido de cabecera. La cistouretroscopia y los estudios urodinámicos pueden reservarse para el paciente sintomático a fin de valorar la fase de llenado, cistometría, la relación presión-volumen de la vejiga, la distensibilidad y capacidad de la vejiga. El análisis de la presión-flujo permite valorar la contractilidad de la vejiga y la resistencia de la salida vesical durante la micción. La obstrucción vesical se caracteriza por presión alta en las mujeres, y en los varones el diagnóstico de obstrucción de la salida vesical se basa en la velocidad del flujo y la presión durante la micción. El cistouretrograma de micción puede ayudar a valorar el vaciamiento incompleto y las alteraciones en el cuello vesical y la uretra. Manifestaciones clínicas y fisiopatología. La fisiopatología y manifestaciones clínicas de la obstrucción de vías urinarias se resumen en el cuadro 313.2. El dolor del costado, síntoma que lleva al paciente a buscar atención médica, es resultado de la distensión del sistema colector o de la cápsula renal. La intensidad del dolor depende más de la velocidad con la que ocurra la distensión que de la magnitud de la misma. La obstrucción supravesical aguda, como la causada por un cálculo alojado en el uréter, capítulo 312, produce un dolor intenso conocido como cólico renal. El dolor a menudo se irradia a la parte inferior del abdomen, los testículos o los labios de la vagina. Por el contrario, las causas más graduales de la obstrucción, como la estenosis crónica de la unión ureteropélvica, pueden causar poco o ningún dolor y, aún así, generar destrucción total del riñón afectado. El dolor en el costado que ocurre solo con la micción es patognomónico del reflujo vesicoureteral. La obstrucción del flujo urinario aumenta la presión hidrostática proximal al sitio de oclusión. Esta acumulación de la presión es la que causa el dolor, distensión del sistema colector renal y aumento de la presión intratubular que inicia la disfunción tubular. En los primeros días de la obstrucción, la dilatación del sistema colector puede ser mínima. A medida que la presión hidrostática aumentada se transmite al espacio urinario de los glomérulos, la filtración disminuye o se detiene por completo. La hiperazoemia surge cuando se afecta la función excretora, con obstrucción de la salida vesical, obstrucción pélvica renal o ureteral bilateral o afectación unilateral en un paciente con riñón funcional solitario. Debe sospecharse obstrucción bilateral completa cuando la insuficiencia renal aguda se acompaña de anuria. Cualquier sujeto con insuficiencia renal no explicada por otra causa o con antecedente de nefrolitiasis, hematuria, diabetes mellitus, crecimiento prostático, intervención quirúrgica pélvica, traumatismo o tumor, debe valorarse en busca de obstrucción de vías urinarias. En la situación aguda, la obstrucción bilateral parcial puede simular hiperazoemia prerrenal con orina concentrada y retención de sodio. La resistencia vascular renal quizá esté aumentada, sin embargo, con la obstrucción más prolongada, los síntomas de poliuria y nocturia suelen acompañar la obstrucción de vías urinarias parcial, y son resultado de la pérdida de hipertonicidad medular con disminución de la capacidad de concentración renal. La falta de producción de orina libre de sal, natriuresis, se debe a la regulación negativa de la reabsorción de sal en el túbulo proximal y de proteínas transportadoras, incluyendo ion sodio, ion potasio adenosina trifosfatasa, cotransportador ion sodio 2 iones potasio ion cloro en la rama ascendente gruesa y el canal epitelial del ion sodio en las células de los conductos colectores. Además de los efectos directos en los mecanismos de transporte renal, el aumento de prostaglandina 2, por inducción de ciclooxigenasa 2, angiotensina 2, con su disminución de transportadores de ion sodio, y péptido natriurético auricular, por expansión de volumen en el paciente hiperazoémico, contribuye al decremento de la reabsorción de sal en toda la nefrona. La regulación anómala de los conductos de agua aquaporina 2 en el túbulo colector contribuye a la poliuria. Por lo general, la alteración no mejora con la administración de vasopresina, por lo cual aquella es una modalidad de diabetes insípida nefrógena adquirida. Las fluctuaciones amplias en el gasto urinario del paciente con hiperazoemia siempre indican la posibilidad de obstrucción de vías urinarias intermitente o parcial.
Si el consumo de líquido es insuficiente, quizá haya deshidratación grave e hipernatremia. Sin embargo, como con otras causas de disfunción renal, los excesos en el consumo de sal y agua propician edema e hiponatremia. La obstrucción de vías urinarias parcial bilateral produce acidosis tubular renal distal adquirida, hiperpotasemia y pérdida renal de sal. La ion hidrógeno ATPasa, situada en la membrana apical de las células intercaladas del túbulo colector, es crucial para la secreción distal de ion hidrógeno. En la obstrucción de vías urinarias, se interrumpe el tránsito de las bombas intracelulares de ion hidrógeno del citoplasma a la membrana celular. La disminución funcional del canal epitelial del ion sodio, localizado en la membrana apical de las células principales del túbulo colector vecino, contribuye al decremento de la reabsorción de ion sodio, pérdida de sal, y, por tanto, menor secreción de ion potasio por los conductos del potasio. La excreción de amonio, ion amonio, importante para la eliminación de ion hidrógeno, está alterada. Estas anomalías en la función tubular se acompañan de daño tubulointersticial renal. La hiperazoemia con hiperpotasemia y acidosis metabólica obliga a considerar pronto la obstrucción de vías urinarias. El intersticio renal se vuelve edematoso y se infiltra con células inflamatorias mononucleares desde etapas tempranas de la obstrucción de vías urinarias. Más tarde se produce fibrosis intersticial y atrofia de las papilas y la médula, precedentes a estos mismos procesos en la corteza. El aumento de la angiotensina 2 que se observa en la obstrucción de vías urinarias, contribuye a la respuesta inflamatoria y a la acumulación de fibroblastos mediante mecanismos que implican a las citocinas estimulantes de la fibrosis. Con el tiempo, este proceso conduce a daño renal crónico. Siempre debe considerarse la obstrucción de vías urinarias en pacientes con infecciones urinarias o urolitiasis. La estasis urinaria favorece el crecimiento de microorganismos. Las bacterias que dividen la urea se relacionan con cálculos de fosfato de magnesio y amonio, estrubita. La hipertensión es frecuente en la obstrucción unilateral aguda y subaguda, casi siempre como consecuencia del aumento en la liberación de renina por el riñón afectado. La nefropatía crónica por obstrucción de vías urinarias bilateral, casi siempre relacionada con expansión del volumen extracelular, podría causar hipertensión importante. La eritrocitosis, una complicación poco frecuente de la uropatía obstructiva, se debe al aumento de la producción de eritropoyetina. Diagnóstico. El antecedente de dificultad para orinar, dolor, infección o cambio en el volumen urinario son frecuentes. Se puede obtener evidencia de distensión renal o vesical por palpación o percusión abdominal. La exploración rectal y genital detecta crecimiento o carácter nodular de la próstata, tono alterado del esfínter rectal o un tumor rectal o pélvico. El análisis urinario revela hematuria, piuria y bacteriuria. El sedimento urinario es normal, incluso si la obstrucción causa hiperazoemia marcada y daño estructural extenso. A veces, la radiografía abdominal muestra nefrocalcinosis o un cálculo radioopaco. Como se indica en la figura 313.1, si se sospecha obstrucción de vías urinarias, debe insertarse un catéter vesical. Se usa ecografía abdominal para valorar el tamaño de los riñones y la vejiga, así como el contorno pielocaliceal. La ecografía tiene especificidad y sensibilidad cerca de 90% para la detección de hidronefrosis. Los resultados positivos falsos se relacionan con diuresis, quistes renales o pelvis extrarrenal, una variante congénita normal. La obstrucción congénita de la unión ureteropélvica puede confundirse con enfermedad quística renal. La ecografía puede no mostrar hidronefrosis cuando la obstrucción tiene menos de 48 horas de evolución o se acompaña de reducción del volumen, cálculos en astas de ciervo, fibrosis retroperitoneal o enfermedad renal infiltrativa. La ecografía Doppler detecta el aumento en el índice de resistencia en la obstrucción de vías urinarias. Los adelantos recientes en la tecnología han creado alternativas al urograma intravenoso, que alguna vez fue el estudio estándar para valorar la obstrucción de vías urinarias. La tomografía de alta resolución con múltiples filas detectoras tiene ventajas para visualizar el retroperitoneo, además de identificar los sitios intrínsecos y extrínsecos de obstrucción.
Las tomografías sin contraste mejoran la visualización de las vías urinarias en el paciente con daño renal, y son más seguras para personas con riesgo de nefropatía por el medio de contraste. La urografía por resonancia magnética es una técnica prometedora, pero por ahora no es mejor que la tomografía y conlleva el riesgo de ciertas sustancias con gadolinio en pacientes con insuficiencia renal. La tomografía puede definir el sitio de obstrucción, identificar y caracterizar los cálculos renales, y demostrar la dilatación de los cálices, pelvis renal y uréter por encima de la obstrucción. El uréter quizás se aprecie retorcido en la obstrucción crónica. Las exploraciones con radionúclidos quizá proporcionen la función renal diferencial, pero brindan menos detalles anatómicos que la tomografía. A veces se administra furosemida para aumentar la detección con las imágenes y distinguir la obstrucción funcional de la anatómica. El aumento en el flujo urinario quizá provoque dolor de un proceso obstructivo agudo. Para facilitar la visualización de una lesión sospechada en un uréter o una pelvis renal, debe intentarse la urografía retrógrada o anterógrada. Estos procedimientos no conllevan el riesgo de lesión renal aguda inducida por el medio de contraste en personas con insuficiencia renal. El acceso retrógrado exige cateterización del uréter afectado bajo control cistoscópico, mientras que la técnica anterógrada implica la colocación percutánea de un catéter hasta la pelvis renal. Aunque la técnica anterógrada podría lograr la descompresión inmediata de una lesión obstructiva unilateral, al principio muchos urólogos intentan la técnica retrógrada, a menos que la cateterización sea infructuosa. La cistouretrografía por micción es valiosa para el diagnóstico de reflujo vesicoureteral y obstrucciones en el cuello vesical y la uretra. Las imágenes posteriores a la micción revelan orina residual. La visualización endoscópica por parte del urólogo a menudo permite la identificación precisa de lesiones en uretra, próstata, vejiga y orificios ureterales. Tratamiento. Obstrucción urinaria. La obstrucción de vías urinarias complicada por infección exige alivio inmediato del bloqueo para prevenir la septicemia y el daño renal progresivo. La infección amerita intervención urológica rápida. El drenaje puede hacerse por nefrostomía, ureterostomía o cateterización ureteral, uretral o suprapúbica. A veces es necesario el tratamiento antibiótico prolongado. Las infecciones crónicas o recurrentes en un riñón obstruido con función disminuida quizá necesiten nefrectomía. Cuando no hay infección, la intervención quirúrgica se retrasa hasta que se recupera el equilibrio ácido-básico, de líquidos y electrolitos. No obstante, debe confirmarse el sitio de obstrucción lo antes posible. Se recomienda el alivio de la obstrucción en pacientes con retención urinaria, infecciones urinarias recurrentes, dolor persistente o pérdida progresiva de la función renal. La hipertrofia prostática benigna puede tratarse con antagonistas alfa-adrenérgicos e inhibidores de la reductasa 5-alfa. El cólico renal puede tratarse con antiinflamatorios, ya que el edema contribuye a la obstrucción por cálculos ureterales, y los bloqueadores alfa-adrenérgicos también pueden ser beneficiosos. El uso de opiáceos en pacientes con función renal disminuida puede ser peligroso y deben usarse con precaución. La obstrucción funcional originada por vejiga neurógena quizás se alivie con la micción frecuente y fármacos colinérgicos. Pronóstico. Con el alivio de la obstrucción, el pronóstico sobre el retorno de la función renal depende mucho de si hubo daño renal irreversible. Cuando no se alivia la obstrucción, la evolución depende de si fue completa o incompleta, bilateral o unilateral y de la presencia o la ausencia de infección urinaria. La obstrucción completa con infección puede dar como resultado la destrucción total del riñón en unos días. La filtración glomerular se puede recuperar luego del alivio completo de la obstrucción de 1 a 2 semanas de duración, pero después de 8 semanas, la recuperación es improbable. Si no hay evidencia de irreversibilidad, deben realizarse los esfuerzos necesarios para descomprimir la obstrucción con la esperanza de restaurar la función renal, al menos de forma parcial. Es factible un gamagrama renal con radionúclido realizado después de un periodo prolongado de descompresión para predecir la reversibilidad de la disfunción renal. Diuresis posterior a la obstrucción. El alivio de la obstrucción completa bilateral, no unilateral, a menudo causa poliuria, la cual puede ser masiva.
La orina casi siempre es hipotónica y quizá contenga grandes cantidades de cloruro de sodio, potasio, fosfato y magnesio. La natriuresis se debe en parte a la excreción de la urea retenida, diuresis osmótica, los factores natriuréticos acumulados durante la uremia y la menor reabsorción de sal y agua hasta el momento en que se restablece el flujo. La urea retenida se excreta con el mejoramiento de la tasa de filtrado glomerular, lo que produce diuresis osmótica y aumenta el volumen urinario de agua sin electrolitos. Las concentraciones urinarias de sodio y potasio, que cuando son agregadas son menores que el sodio sérico, son evidencia de excreción de agua libre de electrolitos. En la mayoría de los casos, la diuresis produce la excreción apropiada de los excesos retenidos de sal y agua. Cuando el volumen y la composición extracelulares se normalizan, la diuresis casi siempre disminuye de forma espontánea. En ocasiones, la expansión iatrógena del volumen extracelular es la causa o mantiene la diuresis observada en el periodo posterior a la obstrucción. La sustitución con líquidos intravenosos en cantidades menores a las pérdidas urinarias casi siempre evita esta complicación. Es necesaria la administración intensa de líquidos si hay hipovolemia, hipotensión o trastornos en las concentraciones séricas de electrólitos. La pérdida de agua sin electrólitos con urea puede causar hipernatremia. Las mediciones del gasto urinario, concentraciones séricas y urinarias de sodio y la osmolalidad, deben guiar la sustitución intravenosa apropiada. Es indispensable la sustitución con solución salina al 0,45%. El alivio de la obstrucción puede ir seguido de pérdidas urinarias de sal y agua lo bastante graves para originar deshidratación intensa y colapso vascular. En estos pacientes, la disminución de la capacidad tubular de reabsorción es la causa probable de la diuresis intensa. El tratamiento apropiado en estos pacientes consiste en la administración intravenosa de soluciones con sal para sustituir las deficiencias de sodio y agua.